Ya, bueno, vamos a empezar una vez. A ver, como le dije en la clase pasada, cosas claras. ¿Sí? Hay cosas que sí, como docente ya uno aprende, y eso lo van a también ustedes que aprender en algún momento, los que lleven una carrera de docencia, o simplemente para el trabajo diario. Cuando se deja algo, cuando se indique algo, hay que realizarlo. Un día antes, una noche antes, no me pueden decir: licenciado, no entendimos el trabajo, cuando ha pasado una semana. ¿De acuerdo? Eso así de simple. Por eso les di las dos opciones: o presentan el trabajo o realizan un examen. Pero como sé que ustedes han pensado cómo hacer ese trabajo, al final de la clase van a sacar una hoja y van a dar un paso de la tarea que han hecho hasta hoy día hace una hora. ¿De acuerdo? Así que eso vamos a tenerlo claro. De verdad que puedo ser muy amable, puedo ser muy amiguero, puedo ser muy chacotero, pero hay cosas que son claras. ¿De acuerdo? Y esas cosas yo las he pasado. He sido alumno, he estado sentado ahí donde algunos de ustedes están. ¿De acuerdo? También he sido alumno hace poco y también he presentado un trabajo a última hora. Por eso les digo que conozco y sé de estas cosas. La universidad, les dije en algún momento, crea conciencia, crea conocimiento y crea también esa divergencia que tiene que tener todo alumno para poder crecer tanto profesionalmente como personalmente. ¿De acuerdo? Esas dos cosas vamos a tener claras. Bien, a ver, ahora sí, pasando el enojo, vamos a ver cierta particularidad de lo que en esa... ¡Ay, Dios! No traje la... Lo siento. Si no ves todo el delegado, si no me consigo otros... ¿Los tienes ahí? Lo voy a pedir. Ya. Ok. Recuerdan que en el espacio K, en la rejilla, que hay que llenar datos, ¿ok? Habíamos dicho que en el centro es donde está el contraste, la resolución de contrastes, y en la periferia la resolución espacial. Que cada uno de estos puntos tiene información de todo el corte que se ha adquirido. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué información es la que va a estar acá puesta? ¿Cuál es la información que va a estar en cada uno de estos puntos que se está visualizando? Que estamos trabajando en ese espacio acá. Esa información de este punto va a ser la señal, esta señal que se ha adquirido de los protones de hidrógeno del cuerpo. Pero solo eso no, de este protón de hidrógeno que ha sido sometido a un campo magnético elevado y que además ha sido sometido a un pulso de radiofrecuencia definido. ¿Ok? Entonces, este protón, luego de haber liberado energía en forma de radiofrecuencia, va a tener cierta información. Esa información es la resolución de contraste, resolución espacial sobre todo. Pero esta resolución de contraste va a venir relacionada a distintos parámetros. En tomografía, ya llevo tomografía, ¿cierto? ¿Todos? Todos. En tomografía, cuando viene un paciente gordito, pero gordito por grasa, ¿qué es lo que aumenta? O en rayos X incluso, ¿qué es lo que aumenta y qué es lo que baja? ¿KB o MA? Si es gordito, grasa. ¿Seguros? El KB te da la cantidad de rayos X, el MA la calidad. Cuando viene un paciente gordito es porque tiene bastante grasa, ahí aumentamos más que KB, MA. Si es un paciente gordito pero alto, lleno de músculo,
El músculo tiene mayor densidad que la grasa. Ahí sí necesitas aumentar más KB y también algo más de miliamperaje para que pueda pasar más los rayos X, más energéticos para que puedan pasar. Si no, se quedan. ¿De acuerdo? Entonces lo que te da, uno es calidad y uno es cantidad. Cuando son más gorditos, para evitar la radiación dispersa, se aumenta sobre todo el MA. ¿De acuerdo? Pero ahí estamos hablando de MA y KB. El KB te da el contraste, como hemos dicho, ¿no? El contraste a alto KB es menos contraste, más bajo KB, un poco más te da el contraste. ¿Ok? Entonces, esto es en tomografía. Cambiando estos valores, va a definir una mayor... ahí ya se me fue el término en tomografía, es hiperdenso, ¿sí? ¿Ok? Va a generar, modificando estos dos valores, sobre todo va a modificar la visualización de la escala de grises en la imagen. Pero en resonancia magnética no usamos ni MA ni KB. No utilizamos la fuerza de esos rayos X para poder generar una imagen que ha traspasado o que ha pasado o que se ha quedado en el organismo. ¿Qué es lo que tenemos en la resolución del contraste entonces? Si en tomografía el MA y el KB me dan resolución de contraste, bueno, y también algo de resolución espacial, algo, ¿ok? ¿Qué es lo que nos da en resonancia magnética? Tiempo de repetición, tiempo de eco, la distancia entre ecos, ¿ok? Porque vamos a tener también distancia entre ecos, que ahorita lo vamos a ver. El flip angle, que es el ángulo de inclinación, ¿ok? Entre otras cosas vamos a usar también el ancho de banda receptor, ¿ok? Que también genera algo de contraste. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos el tiempo de inversión para los estudios para las secuencias de inversión-recuperación. ¿Qué más tenemos aquí? Podemos tener, por ejemplo, si es en un estudio de eco gradiente, para una secuencia de eco gradiente, se ve sobre todo lo que es el flip angle. ¿Qué más me puedo estar olvidando ahí? A ver, tiempo de repetición, tiempo de eco, tiempo de inversión. No, porque las gradientes ya son las que se usan ya para poder generar, para poder recibir esta señal y colocarla en el espacio-campo. ¿Qué más puede haber acá? Grosor de corte. ¿Qué más? La matriz propiamente dicha. El field of view. ¿Qué más les dije con la formulita? El píxel. Bueno, eso está relacionado con la matriz. Y el voxel, que relaciona píxel con el voxel que relaciona píxel con el grosor de corte. O sea, tenemos muchos datos, muchos más datos para poder generar un cambio en el contraste de nuestra imagen en resonancia magnética. ¿De acuerdo? A ver, teniendo en cuenta esto de acá, ¿qué más podemos tener en cuenta en todo caso? El tiempo, porque el tiempo en resonancia magnética les había mencionado que es muy crucial, ¿ok? Puede haber secuencias muy rápidas, muy rápidas, estamos hablando de milisegundos o segundos incluso, o puede haber secuencias también que se demoran bastante, por ejemplo en una angioresonancia de cerebro, estamos hablando de 4 minutos y medio, 6 minutos. Hay angioresonancias venosas cerebrales, sin contraste obviamente, que nos generan aproximadamente 6 minutos y medio. Las secuencias clásicas, básicas, en rodilla, en codo, están entre los 2 minutos y los 3 minutos. Muchos, cuando ustedes estén viendo ahí, ven el tiempo de la secuencia y van a ver que en general se utilizan 5 o 6 secuencias máximo que dan un tiempo de 20-25 minutos por paciente. ¿De acuerdo? Esa es la idea, bajar la cantidad de tiempo. Bien, ahora que estoy hablando del tiempo,
el tiempo de adquisición. ¿Han visto en alguno de los PDF que he enviado o algunos sí, de los PDF que he enviado, cuánto es el tiempo de adquisición en resonancia magnética? Tiempo de repetición. Por fase. Ya, por la fase, por Next. O número de excitaciones. ¿algo más? ¿No? Si es una secuencia turbo-spin-echo, el tren de ecos o la distancia entre estos ecos, el tren de ecos en realidad. ¿Se acuerdan que les dije que el turbo-spin-echo es como si lo hicieran de 2 veces o 3 veces a la vez? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es importante aquí? Definir que nuestro TR no lo subamos tanto, por así decirlo. Hemos dicho que el tiempo también nos da la fase, ¿ok? Las líneas de fase, es decir, no va a ser el mismo tiempo que hagamos una matriz de 256 por 256, siendo este la frecuencia y este la fase, ¿ok? Que hacer una de 256 por 124, por ejemplo, ¿ok? Entonces, 128, ¿ok? Entonces, en este caso, si utilizamos esta matriz, estamos doblando ese tiempo de adquisición. Ok, ¿y qué es el NES? ¿Qué es el número de excitaciones? Son las veces que se va a muestrear una secuencia. Es como, yo siempre hago un símil. Acá ustedes lo pueden ver bien, pero si yo lo paso más, ¿ok? Le estoy dando algo más de señal. No necesariamente estoy doblando la información. O sea, es como pintar, el NEX es como pintar una vez, 2 veces, 3 veces la misma secuencia. ¿De acuerdo? No se vayan a confundir con el número de adquisiciones en algunos equipos que sale o de concatenaciones. Ya, esto es distinto al número de excitaciones. Ya, esto es distinto. Y obviamente el tren de ecos. ¿Y qué es el tren de ecos? ¿Les había mencionado? El número de ecos que se encuentra en cada TR. Ajá, ok, muy bien. Ahora, ya ustedes entonces ya tienen esto. Ahora, para hacerlo, a ver, ¿cómo lo podemos ver? Ya, ustedes han visto en su primera o segunda clase qué es lo que le sucede a los espines magnéticos. ¿Sí? Cuando hay un pulso de refrecuencia y cuando se retira, ¿cierto? Para poder entender el contraste, ¿bien? que se genera gracias a esos espines, yo voy a tener que hacer un pequeño repaso de eso, ¿de acuerdo? Algo rápido, porque como ya ustedes han estado leyendo, ya les va a ser mucho más fácil esto. Habíamos indicado que el cuerpo humano es un cuerpo diamagnético, el cual, al ser sometido a un campo magnético externo, ¿ok? Estos protones de hidrógeno que están completamente desapareados, por así decirlo, completamente fuera de lugar, completamente fuera de fase, gracias al campo magnético, ¿qué es lo que hace? Generan una magnetización, ¿cierto? Ok. Entonces vamos a dejar aquí 2, 3, 4. 4 protones vamos a dejar que están de manera paralela. ¿Qué es lo que sucede cuando a este cuerpo que está en el campo magnético principal llega un pulso de radiofrecuencia? ¿Qué es lo que va a suceder? Solicitado de saturación. ¿Cómo así? Se iguala los números de... ¿Por qué? ¿Por qué se iguala? La transmisión de energía. Ya, este pulso de radiofrecuencia transmite energía a ese cuerpo, ¿ok? Y esos protones ganan energía. Al ganar energía, efectivamente, estamos hablando que uno de estos se vuelve antiparalelo, ¿cierto? Estamos ahí. ¿Estamos bien? ¿Ok? Se vuelve antiparalelo. Entonces la sumatoria total vectorial
se vuelve 0. ¿Ok? Entonces, este es cuando se envía el pulso de radiofrecuencia. Y aquí todavía está con el pulso de radiofrecuencia. ¿Qué es lo que va a suceder cuando se elimina ese pulso de radiofrecuencia? ¿Qué va a suceder? ¿Qué le sucede a estos protones? Vuelve a su estado original. Y no los escucho. Vuelve a su estado original. Ya, ¿por qué vuelve a su estado original? Porque libera energía. Porque libera energía. ¿A dónde libera la energía? Al medio, perfecto. Entonces, cuando estos tienen que liberar esa energía, no lo van a hacer de manera instantánea. Claro, son microsegundos, pero no lo van a hacer de manera instantánea. Van a ir reduciendo, van a ir poco a poco en el tiempo, van a ir reduciendo esta magnetización, por lo que está transmitiendo justamente su energía hacia el medio. Entonces, si aquí ya estaban en 0, cuando se va eliminando el pulso de radiofrecuencia, ojo, antes de acá, bueno, lo he puesto mal. Aquí vamos a ponerlo 2, 3, 4, ¿ok? Aquí vectorialmente hace esta suma, ¿ok? Ese es el vector suma. Aquí el vector suma es 0, 2 arriba, 2 abajo, 0. Pero cuando se elimina el pulso de radiofrecuencia, poco a poco van recuperando esta magnetización. ¿Qué magnetización es? Longitudinal. ¿Ok? Longitudinal. ¿Ok? La magnetización longitudinal o magnetización en Z, porque es en el eje Z. ¿De acuerdo? Cuando ustedes vean en los libros MZ es igual a la magnetización longitudinal. Entonces, este que estaba en 0 va a ir recuperándose poco a poco. La sumatoria, pasa el tiempo, va a ir incrementando, pasa el tiempo y se va a recuperar por completo. ¿De acuerdo? Esto es cuando se elimina el pulso de radiofrecuencia, es decir, se va a ir recuperando. Pero esa recuperación no es lineal, esa recuperación es logarítmica. Si lo pasamos nosotros a un plano, si fuera lineal, la recuperación sería así. ¿De acuerdo? Sería así. Pero en el caso de los protones, en el caso de estos protones, su recuperación no es lineal. Su recuperación es algo así. Hasta llegar a un máximo. ¿De acuerdo? Hasta llegar a un máximo. ¿De acuerdo? Ahora, esta curva tiene un nombre en específico. Esta curva se llama curva T1. Ojo, curva. ¿Ok? Vamos a definir ahí solo curva T1. Pero para esta curva es única. No, esta curva no es única. Esta curva va a representar a un tejido en especial. ¿Ok? Entonces, va a haber otro tejido X, cualesquiera, que su recuperación va a ser más rápida. ¿Ok? Va a ser más rápida. Y si su recuperación es más rápida, ¿cómo iría esa curva? Si se recupera más rápidamente, si llega a la meseta más rápidamente. Así es. ¿Cierto? Entonces, ahí ya tenemos otra curva de otro tejido. Estamos hablando de otro tejido ahí. Ah, ok. Entonces, estamos hablando de una curva T1 para un tejido y una curva T1 para un tejido 2, ¿cierto? Y si estamos utilizando las propiedades en el eje longitudinal, en la magnetización Z, en la recuperación de la magnetización en el eje longitudinal, estamos hablando de una curva T1. Y si queremos diferenciar los tejidos de estos dos tejidos, dependiendo de su curva T1, vamos a hablar de una
potenciación en T1. ¿Qué significa una potenciación en T1? La potenciación en T1 va a significar la diferencia de contrastes de dos tejidos de acuerdo a su curva T1. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, muy bien. Bien, entonces tenemos aquí, he dibujado de manera rápida los tres procesos en resonancia magnética. ¿Han leído cuáles son los tres procesos en resonancia para generar una señal? Una imagen, en todo caso, un contraste. Excitación, relajación y primero es magnetización, primero porque se magnetiza primero el cuerpo, ok, luego excitación, relajación o recuperación de la magnetización. Perfecto, perfecto, están leyendo bien, muy bien. Conforme avance el tiempo, se les ha indicado que va a ir recuperando, ok. Vamos a hablar ahorita todo de T1. ¿De acuerdo? Vamos a hablar todo ahorita de una curva T1 y una potenciación T1 aprovechando esta gráfica. Ahora, profesor, entonces, usted ha mencionado tiempo de repetición, tiempo de eco, tiempo de inversión, ancho de banda, perdón. Alona, por mi cuenta. ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué es? ¿Tomo? ¿Tomo? Sí, es una tomo, no está problema. Sí, es ahorita. Si es por tumulación, sí, con contraste. Ya, sí. Estamos, ¿no? Sí, como ahorita. Ya. Bien, entonces vamos a hablar de acá de un tiempo X, de un tiempo cualquiera. A mí se me ocurre, aquí está más junto, ¿ya? Ok, a mí se me ocurre así, de la nada, colocar un cierto tiempo T acá, un cierto tiempo T, ¿ok? Y también se me ocurre colocar acá otro cierto tiempo T, ¿ok? De estos dos cortes que he colocado, ¿cuál tiene una mayor diferencia entre esas curvas? El primero. Entonces vamos a poner tiempo, ahora sí voy a llamarlo tiempo de repetición, voy a llamarlo un tiempo de repetición corto, ¿de acuerdo? Sigo pasando un tiempo, sigo esperando que pase un tiempo, llamo otro tiempo, el mismo, tiempo de repetición largo, ¿ok? Entonces, profesor, lo que me quiere decir ahí es que si yo quiero potenciar en T1, es decir, si yo quiero ver mucha diferencia entre las curvas T1 de dos tejidos, tengo que utilizar un tiempo corto, efectivamente. Para potenciación en T1 vamos a utilizar un tiempo de repetición, vamos a ponerle acá corto, así primero vamos a ponerlo así, corto, ¿de acuerdo? Ya, ahí nada más lo voy a dejar por ahora en esta potenciación. Ya, pero ¿qué significa esta curva, profesor? Yo siempre digo cuando a mis alumnos que llegan, tanto sea alumnos internos, eso es lo primero que yo les digo que se acuerden. ¿Cómo es la diferenciación
y cómo se forman estas curvas de manera mental. Les digo que acá arriba, en este eje, que es el eje de la magnetización Z, que es el eje longitudinal, recuerden que se está recuperando, ¿de acuerdo? Que está recuperando. Lo que les digo es que mentalmente coloquen acá en el nivel más superior como si acá fuera un micrófono. Que este micrófono es el que mientras más cerca esté acá esta curva, más señal va a recoger, más voz va a leer. Si recoge más señal, ¿cómo se vería la imagen? Hiper intensa o con una hiper señal, ¿cierto? Entonces, en este tiempo de repetición corto, ¿cuál de estos dos tejidos tiene una mayor señal? El rojo. Este rojo tiene una mayor señal. Profesor, pero en un tiempo de repetición largo también, y está más cerca todavía, está más cerca el micrófono, tiene mayor señal. ¿Por qué no se utiliza un tiempo de repetición para poder ver este tejido más brillante? ¿Por qué sería? Porque prácticamente, exactamente, ambos tejidos casi tienen la misma intensidad. Entonces no serviría para el análisis. ¿De acuerdo? Entonces, cosas claras, acuérdense de una línea imaginaria y la curva que esté más cerca es la que tiene más señal. ¿De acuerdo? Ok. ¿Todo bien con la magnetización longitudinal hasta ahí? ¿De qué depende que uno se recupere más rápido que la otra? Ojo, son cosas distintas. Una recuperación más rápida y una curva más rápida son cosas distintas. ¿Ok? ¿De qué depende de que un tejido se recupere más rápido que el otro? Que tenga la misma energía que el cuerpo magnético. Ya estamos acá a este nivel en lo que es entregar su energía. ¿Ok? A ver, si han leído el Coquito, te pone esta comparación del coche de carreras. ¿Ok? Que dos están a la misma distancia. ¿Ok? Una distancia así. Y los dos caminan a la misma velocidad. Si los dos caminan a la misma velocidad, me es más fácil entregarle algo. Según el Coquito, me es más fácil entregarle una hamburguesa. ¿De acuerdo? Sin embargo, si yo estoy caminando lento y el otro está más rápido, me va a ser más difícil llegar a entregarle esa hamburguesa. El Coquito dice que esa hamburguesa es como si fuera energía, porque si la comes te da energía. ¿Ok? Entonces, mientras más rápido entregue la energía al medio, a la red, al tejido, más rápido se va a recuperar. ¿Cuál de las dos curvas, si es que han leído, me pueden decir que representaría a la curva de la grasa? La roja, perfecto. Perfecto, estamos muy bien. La roja es la curva que representaría la grasa, que es la que entrega más rápido su energía al medio. ¿De acuerdo? Entonces, según lo que dice el Coquito también, para que te acuerdes de esto, T1, prácticamente este 1 es como si fuera una L. Y la L es un látiz. Y el látiz es la red. Y la red es el medio. ¿No? ¿Ok? Para que más o menos se acuerden. Profesor, ¿y por qué el agua demora más? ¿Por qué no es tan rápida en entregar su energía? En realidad, el movimiento del agua, el movimiento browniano que hace todo el agua, es mucho más rápido que la frecuencia del árbol. Por ello,
es que demora más en entregar su energía. Adelante, pasen chicos, pasen. No se deben asustar, son internos míos que han venido para poder observar la clase. ¿De acuerdo? Pasen. Bien, entonces, ¿qué pasó? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Ya se cohibieron? Tranquilos. Si es que alguna oportunidad voy a tener internos en San Marcos, si es que en alguna oportunidad se animan a ir con el profesor Chumpitas, que es un poco espeso, igual, en la misma clase también los voy a invitar, así que por mí todos pueden recibir la información. Bien, entonces ya tenemos ahí el T1, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? ¿Sí? ¿Todos bien hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta, algún dilema en esto? Todavía. Vamos a ir por el T2, ¿ok? Para poder juntar ambos conceptos. Voy a dejar de acá, solo que dice potenciación T1 en T-reporte, ¿ok? A ver. ¿Quién pasó? Todavía. A ver, hemos indicado que en el eje, ok, estamos hablando de 3 planos, mejor dicho, algo así. Este es el Z, que es la magnetización en Z, y este es el eje XY, ¿cierto? ¿Ok? Donde precesan los protones, el análisis que hemos hecho primero, estamos viéndolo en el eje Z, ¿ok? En el eje longitudinal. Pero ¿qué pasa en el plano XY, en el plano horizontal? ¿Qué es lo que va a suceder? Este plano de acá lo voy a cambiar así para que se pueda ver, ¿de acuerdo? Es decir, esta magnetización en Z, esta magnetización longitudinal, la voy a colocar así, de esta manera, ¿de acuerdo? A ver, entonces tenemos el plano, aquí, el plano X, Y el Z está yendo acá. Todo lo que hemos visto hace un rato está pasando aquí. Toda esta disminución de esta magnetización está solo en este punto, ¿ok? Pero ahora vamos a hacer el análisis en el plano horizontal o en el plano XY, ¿ok? A ver, ¿qué es lo que sucede? Nuevamente haciendo el análisis, cuando el cuerpo inicial, ¿qué es lo que sucede cuando en el cuerpo inicial, cuando los protones están para arriba, para el otro lado, ¿okay? Campo magnético inicial está sometido al campo magnético? Hemos dicho que los protones ganan energía en el eje longitudinal. En el plano XY, ¿qué le sucede a estos protones? Están precesando de manera distinta, ¿ok? Es como si fuera... Bueno, faltaría otro en todo caso, ¿ok? Faltaría otro. Bueno, todos los protones en este plano están así, ¿ok? La componente transversal de este protón está precesando así. ¿Por qué digo componente transversal? ¿Qué es lo que ha sucedido al protón para que tenga una componente transversal? Es que lo que sucede es que el protón no precesa totalmente vertical. El protón tiene un movimiento tipo peonza, ¿ok? Entonces, en algún momento, si yo tengo dos protones que están precesando de esta manera, ¿ok? Este protón yo lo puedo descomponer en una componente vertical y una componente horizontal,
cosa que elimino esto, ¿de acuerdo? Ya tengo dos componentes. Ojo, si estamos diciendo que el protón está procesando así, de esta manera, obviamente va a tener dos componentes, más la componente en Z, vamos a ponerle la componente en Z del protón, y la componente, aquí, la componente XY, ¿ok? En el plano horizontal, ¿de acuerdo? Lo que hemos indicado hace un rato, la suma y resta de vectores y todo lo que le he mencionado, es sobre la componente en Z. Pero ¿qué le ha pasado a la componente en el plano? Ahí estoy hablando de un protón. Voy a colocar otro protón que está, por ejemplo, acá precisando así, ¿ok? Aquí, ¿ok? Esta es una componente de otro protón en Z, y voy a colocar aquí otra componente. Esta es la componente en Z de este protón, y su componente en XY no está para arriba, sino es como si estuviera así. Lo estoy dibujando como si estuviera así, ¿de acuerdo? ¿Ok? Esto es como si estuviera así. Vamos a ponerlo para allá, así, ¿de acuerdo? ¿Ok? Bueno, ya acabó. Ya. ¿Quién quería que pase? ¿En Madrid? Un punto más tiene. Bueno, entonces ahorita estoy dibujando 3 protones, ¿ok? Y voy a dibujar uno más. Si tuviera de otro color, uno negro hubiera sido ideal para poder, no que se fuera, para que no se complique acá. Pero voy a dibujar acá otra componente en Z, y uno que va en contra de esto, ¿ok? Voy a ponerla aquí. Ahora voy a ver si azul con rojo da otro color. Ahí está, ¿ok? Entonces, estoy analizando los mismos 4 protones que hice al inicio, pero ahora le estoy aumentando su componente en el plano XY. Son los mismos protones, ¿ok? Son los mismos protones. Viene el pulsar de frecuencia, 2 de estos ganaron energía y se fueron hacia abajo. ¿Estamos bien? Muy bien. Bien. Ese pulso de radiofrecuencia que se le está dando a estos protones también afecta al plano XY. ¿Y cómo lo va a afectar? ¿Le va a afectar ganando energía? No. Le va a afectar colocando en fase o perdiendo su fase esa componente horizontal. ¿Cómo es así? Si está en fase, ojo, no se vayan a confundir lo que hemos avisado de gradiente codificadora de fase y eso, no se vayan a confundir. Si indico que estos protones, que estas componentes están en fase, quiere decir que estos 4 protones están procesando de igual manera. Es decir, si en algún momento tuvimos este protón para allá, aquí, este protón para allá, tuvimos este protón para acá, ok, tuvimos esta componente transversal para acá, y tuvimos esta componente, voy a borrar esta para que no se confunda, ok, y tuvimos esta componente acá, ok. Eso quiere decir que esos protones se están quitando, se están restando sus vectores. Es por eso que están este verde con este azul, este verde, esta componente verde con esta componente azul están fuera de fase, ¿ok? Están desfasados. Esta componente roja con esta componente de color combinado también se están quitando sus vectores, es decir, están desfasados, ¿de acuerdo? Están desfasados. Pero estos protones en algún momento
pueden todos empezar a precesar de manera igual, es decir, se van a compasar, es decir, se van a poner en fase, es decir, aquí va a ir uno, aquí va a ir otro, ¿ok? Aquí va a estar el otro y el otro también. Aquí. ¿Ok? Es decir, estas componentes transversales, estas 4 componentes transversales, se han colocado en fase. ¿De acuerdo? Están en fase. Bien. Profesor, pero ¿se queda solo ahí, solo en una sola dirección? No, porque la componente transversal siempre va a girar. Es decir, estos 4 que yo estoy mostrando ahí, estos 4 que estoy mostrando, bueno, falta uno más, siempre va a estar girando. Siempre van a estar girando. Todos van a girar en fase. ¿De acuerdo? Entonces, en el plano XY, ya no estamos hablando de una ganancia de energía o de pérdida de energía. No, estamos hablando si los protones se colocan en fase o si pierden su fase. Si es que van a ir precesando, si es que van a ir girando acompasados o en fase, o si es que van a seguir girando, pero en opuesto de fase. ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces, les había mencionado, ¿puedo borrar? Sí, ahora puedo borrar ya. A ver. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hemos hablado de magnetización. ¿Qué más? Excitación y relajación. ¿Ok? En la magnetización, ¿y dónde es que se realiza el análisis? ¿En qué parte es que empezamos a hacer el análisis de las curvas? Magnetización, excitación o relajación. En la magnetización es con el campo magnético principal. En la excitación es cuando se envía el pulso de radiofrecuencia. Y en la relajación es cuando se elimina el pulso de radiofrecuencia. ¿Dónde se empieza el análisis de las curvas? Si alguien... En la relajación. Justamente en la relajación. Exactamente. Muy bien. No te voy a dar un punto. Solo que es de Real Madrid y le doy un punto. No, mentira. No, tampoco un punto. No, que ahora todo está grabado. Decir, no, dijo un punto. Bien, entonces ahí empezamos el análisis. Y de igual manera, en el T2 vamos a empezar el análisis en este mismo punto de acá. Pero ¿qué le ha pasado entonces? Cuando el pulso de radiofrecuencia ha llegado a este tejido, lo que ha hecho es que ese pulso de radiofrecuencia ha hecho que esos protones se coloquen así. ¿Estoy bien ahí? ¿Sí? Estoy colocando que esos protones se han colocado ahí. Y cuando empieza, ¿estoy bien así o no? Háblenme. Tú me dices que no, porque tiene que estar en fase, exactamente. ¿Esto dónde lo correría en todo caso? A la izquierda. Ya, ok, todos estos efectivamente deberían estar así. ¿Ok? Cuando viene el pulso de radiofrecuencia, en la componente de aquí, ahora sí, muy bien, en la componente XY, en el plano XY, lo que va a hacer este pulso de radiofrecuencia es que todos entren en fase. Muy bien, que todos esos protones de la componente XY, todos vayan en fase. Entonces,
cuando se elimine este pulso de radiofrecuencia, ahí es donde va a empezar a desfasarse. Por ende, si el análisis empieza cuando se elimina el pulso de radiofrecuencia, esta magnetización es máxima. Por ende, en los libros van a observar que empieza de manera máxima. Va pasando el tiempo y estos se van a ir desfasando. Por ende, que su magnetización en XY, en el plano XY, va a ir disminuyendo con el tiempo. Al contrario que la magnetización en Z va a ir aumentando en el tiempo. Muy bien. De nuevo, again, ¿sí? Again, ok. Hemos indicado que tenemos, no sé si alguien me puede prestar un lapicero siquiera para poder diferenciar este otro. Cualquiera, ya. Tenemos 4 protones, los mismos 4 protones que vimos en la componente Z, los estamos viendo así. Sin embargo, estos protones no son exactamente 90 grados, tienen una pequeña inclinación. Esta pequeña inclinación va a hacer que tenga un vector longitudinal y un vector transversal. En el vector longitudinal, ok, prácticamente va a quedarse así, gira así, pero gira así nada más. En cambio, en el vector transversal, horizontal, también va a girar, pero va a girar así. ¿De acuerdo? Va a girar así. Estamos hablando de uno solo, ¿ok? Estamos hablando de uno solo. Entonces, de estas 4 que tengo así, una de ellas va a tener su magnetización transversal de esa manera. La otra va a tener una magnetización transversal. El eje transversal va a estar de esa manera. La otra así. Y la otra así. Profesor, pero todo gira. Todo gira. Todo va girando. 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 ¿De acuerdo? Es lo que les hice el giro en el plano horizontal. ¿De acuerdo? ¿Esto qué hace? Que en el momento de la magnetización, en el plano XY, no haya una magnetización propiamente dicha. ¿Por qué? Porque la componente transversal de esos espines se están suprimiendo, se están restando entre sí. Ese vector se está restando entre sí. ¿De acuerdo? Ahora, cuando llegue el pulso de radiofrecuencia, ¿qué es lo que va a hacer? Al plano XY, al plano transversal. Estos protones que están así, van a empezar a acompasarse. Van a empezar a colocarse todos en fase. Pero esto gira. Claro, sigue girando. Sigue girando así. ¿Ok? Entonces, en algún momento esta señal va a ser así todas juntas y va a ser máxima en el plano XY. ¿De acuerdo? Una vez que se elimina el pulso de radiofrecuencia, ¿qué va a pasar? Estos protones no van a estar así por siempre. Esta componente transversal no va a estar así por siempre. Se elimina el pulso de radiofrecuencia, ya no hay algo que los ate. Entonces, ¿qué va a empezar? Se van a empezar a desfasar. Van a perder su fase. Y al perder su fase, nuevamente la componente del plano horizontal se va a volver cero, porque este se está eliminando con este y este se está eliminando con este. ¿Sí? Ahora sí, ¿estamos bien? Entonces, hemos dicho, empezó de cero.
tuvo una magnetización máxima cuando vino el pulso de radiofrecuencia, ¿ok? Y cuando se va eliminando el pulso de radiofrecuencia, se va eliminando. Por eso es que tiene una componente máxima en M de XY, en la magnetización XY. Pero como se ha ido perdiendo el pulso de radiofrecuencia, va a ir disminuyendo su tamaño. ¿Ahora sí? ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, si hemos indicado, si estamos indicando sí, cuéntame. No, yo ya. Ahí. Ya. Sí, normal, no creo que haya problema. Pero ¿debería ir arriba o dónde quedaría? Ya. Bien, están conversando de las intensidades, ¿no? Chévere. Bien, entonces, siguiendo con el análisis. Gracias, estimado oficial. Siguiendo con el análisis, vamos nuevamente a colocar un eje de coordenadas. Pero este eje de coordenadas ahora va a ser, ya no va a ser acá magnetización en Z, sino va a ser magnetización en XY. ¿Ok? Y este de acá, ya no, bueno, siempre va a ser tiempo, porque estamos hablando de magnetización versus el tiempo. ¿Qué tanto cambia la magnetización respecto al tiempo? En el anterior caso también fue similar. En el anterior caso ya no habíamos utilizado la magnetización en XY, sino en Z. Habíamos indicado además que el análisis empezaba en 0 y se iba recuperando, ¿cierto? Muy bien. En cambio, en este caso, estamos hablando de una magnetización en XY. ¿Bien? ¿Dónde empezamos el análisis? Cuando se elimina el pulso de radiofrecuencia. En magnetización XY, la magnetización es máxima al empezar el análisis. Es máxima al empezar el análisis. Si esto tuviera una recuperación lineal, ¿cómo sería? Derecho. Sin embargo, esto no tiene una componente lineal. Esa recuperación se hace de manera exponencial, pero en este caso hacia abajo. ¿Ok? Vamos a hacerlo más. ¿Ok? Ahí hay una. Pero los tejidos se van a comportar de manera similar. No. Hay unos que van a desfasarse más rápido que otros. ¿Y de qué va a depender? No. ¿Otra idea? Frecuencia, precesión, ya, sí, tienen que ver la frecuencia, precesión. ¿Algo más? ¿Otra idea? No es energía. Olvídense en T2, olvídense de la energía. En T2, olvídense del campo magnético principal. Las moléculas. ¿Cómo? La composición del tejido. Exactamente. Cuando nosotros tenemos un tejido homogéneo, se podría decir, ¿ok? Cuando tenemos un tejido homogéneo que está todo calmado,
este desfase va a ser más rápido. Sin embargo, si nosotros, perdón, más lento. Sin embargo, si nosotros tenemos un tejido que tiene aire, que tiene grasa, que tiene hueso, todo junto, va a hacer que eso, que ese desfase, ¿ok?, sea más rápido. Va a depender del campo magnético interno del organismo o de la anatomía que se está evaluando. No depende del campo magnético externo, depende del campo magnético interno del mismo cuerpo, ¿ok? Depende de para ser más precisos con lo que dice el libro, de la inhomogeneidad del campo magnético interno del tejido, ¿de acuerdo? Para ser más precisos con lo que dice el libro. Entonces también vamos a tener dos curvas. Voy a colocar esta curvita acá. Vamos a ver si puede entender. Siento la mano, ¿no? Vamos a hacer así. Ahí está. ¿Ok? Ahí tenemos dos curvas. Todavía no vamos a decir cuál es cuál. Nuevamente, el ejercicio que les mencioné. Micrófono. Quien esté más cerca a esa línea va a tener más señal. Nuevamente vamos a hacer este ejercicio. Aquí, más chico. Aquí. Y aquí. Vamos a colocar acá un cierto tiempo y acá otro cierto tiempo. ¿Ok? ¿En cuál de los dos tiempos hay más diferencia entre esas dos curvas? En esta de acá. Entonces vamos a colocar y le vamos a dar un nombre. Tiempo de eco. Largo. Y aquí vamos a colocar un tiempo de eco corto. ¿De acuerdo? Ahora, profesor, estas dos son curvas, ya no es T1, son curvas T2. ¿Ok? Esa es la curva T2 de un tejido y la curva T2 de otro tejido. ¿De acuerdo? Entonces, profesor, ¿y la potenciación en ese caso entonces cómo sería? La potenciación, que es la utilización de la diferencia de estas dos curvas para generar un contraste, se llama potenciación. En este caso, potenciación T2. ¿Ok? Para generar una potenciación en T2, ¿qué necesito? Tiempo de eco largo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál de las dos sería la curva del agua y cuál de las dos sería la curva de la grasa? El agua azul. El agua azul. ¿El agua azul? Ah, porque lo puse azul, ¿no? Sí, ok, para que se den cuenta, lo puse azul. Efectivamente, tanto la curva T1 y T2 del agua son largas. Son largas. La curva T1, la que vimos del agua, y la curva T2 del agua son largas. La curva, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, profesor, ¿qué ha sucedido acá entonces? Tenemos una muy buena diferencia entre estos dos tejidos. A pesar de que la distancia entre el micro y la señal es larga, a pesar de eso, hay una muy buena diferenciación entre esos dos tejidos. ¿De acuerdo? Ahora, profesor, ocurre uno y ocurre el otro de manera
simultánea o ocurre de uno detrás de otro. ¿Ustedes qué dicen? Ambos eventos ocurren a la vez. Tanto la ganancia de la magnetización del eje longitudinal, que gana energía y se va hacia antiparalelos, ocurre al mismo tiempo que la puesta en fase y el desfase de la componente transversal. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué dice la teoría? Que para un tejido, voy a poner, mejor voy a poner ambas curvas a la vez. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Muy bien. Vamos a colocar ambas curvas a la vez. Vamos a colocar ambas curvas a la vez. Miren, un solo eje, ¿ok? Tiempo, ¿ok? Vamos a unir ambas. Ojo, de acá puede haber otro en realidad, hay otro, ¿ok? Así, pero bajo el mismo tiempo 0, tiempo 0, ¿ok? Acá vamos a poner magnetización en el centro, magnetización nada más, para que no se confunda, pero ya ustedes saben que es así. Curva T1, ¿dónde empezamos el análisis? En 0, ¿ok? Que significa cuando se elimina el pulso de radiofrecuencia, ¿ok? Entonces, curva T1, así, ¿ok? Y vamos a hacer otra curva T1. Perdón, otra curva, en este caso es T2, ¿ok? Hacemos otra curva. ¿Ok? Y hacemos otra curva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Por qué digo que la curva T1 y T2 es más larga? Porque demora más en recuperar su magnetización. ¿Por qué esta curva es más larga? Porque demora más en recuperar su magnetización. ¿Qué tanto recupera? Para un tejido se dice que un T1, vamos a poner, que un T1 equivale al, ¿qué porcentaje? 63%. Muy bien, ya para qué estoy enseñando acá. 63% de la magnetización total. O sea que para este tejido rojo, ¿ok? Cuando este llegue al 63%, ya estamos hablando de su T1. O sea, para este tejido tenemos acá un tiempo que va a ser un T1. Todos los tejidos tienen un T1 en específico. La grasa, el agua, el hueso de calcio no tiene señal. Pero todos los tejidos tienen un T1 en específico. Si ustedes pueden buscar información, el riñón, el vaso, todos normalmente deben tener un T1 en específico. De igual manera, el T2, ¿qué significa? Igual, que es una magnetización máxima y llega al 37% de la magnetización. ¿De acuerdo? Eso es para efectos teóricos. Pero ahora vamos a ver lo que viene al caso. Bien. A ver, ¿quién se anima uno solo a responder? ¿Quién es el valiente o la valiente que se anima a responder? Mira, tengo acá, esto es más para que no se confundan tanto. Bien. Vamos a poner acá un tiempo. Aquí otro tiempo. Vamos a poner aquí otro tiempo. Y vamos a poner aquí otro tiempo. ¿De acuerdo? Bien. Hemos definido que para la curva T1, ¿qué tiempo estamos utilizando? Repetición corto
tiempo, ojo, estamos hablando de curva, tiempo de repetición largo. Para la curva T2, curva, tiempo de eco corto, tiempo de eco largo, ¿cierto? A ver, entonces, profesor, ¿quién se anima a hacer esto? Potenciación en T1, potenciación en T2, potenciación en T. ¿Quién se anima? Yo. Ya, cualquiera de los dos, fíjense. Ah, ya, sube, ya estás acá, vamos. Ya estás acá, sube. Para azul, bueno, para que se vea nada. A ver. Si yo veo necesito un tiempo de repetición corto para tener una buena diferenciación de las señales. Ya. ¿Qué más se necesita más? Tiempo de eco corto, Correcto. debido a que no se diferencian las señales. Ok. También potenciación de T2 necesito un tiempo de repetición largo para que así T1 no importe. No influye en todo caso, ¿no? Y el tiempo de eco largo porque así hay mayor diferencia de contraste. Ok. Y la potenciación de intensidad fotónica un tiempo de repetición largo, así no influye el T1. Ajá. Y de igual manera, no, en este caso sería el tiempo de eco corto. Muy bien. Muy bien. Muy bien, aplauso para el compañero. Muy bien, perfecto. Igualito van a decir, cierto, todos iban a decir lo mismo. Yo sé que sí, porque ustedes están entendiendo bien. Profesor, ¿pero qué es dP? Densidad de protones. ¿Y a qué significa densidad de protones? La cantidad de protones en el tejido box. Exacto, la cantidad de protones en ese tejido. Es decir, no vamos, como bien lo dijo su compañero, no quiero diferencias en sus curvas T1, tampoco quiero diferencias en sus curvas T2, por ende solo utilizo tiempos en los cuales me permita no tener la influencia de estos dos. Ahora, ¿qué tan corto es un TR para T1? ¿Qué tan corto es un TR para T2? ¿Qué tan corto es un TR para T3? No, perdón, TP. ¿Qué tan corto es un tiempo de eco para T1? ¿Qué tan largo es un tiempo de eco para T2? ¿Y qué tan largo es un tiempo de eco para densidad de protones? ¿Qué tanto? Estos ya son datos y estos sí se los voy a dar. Siempre en T1 el tiempo de repetición tiene que ser el mínimo posible. Por lo general estamos hablando de 10, 12, 15, por ahí podemos utilizar, ¿qué? Milisegundos. ¿Ok? Y el tiempo de eco, estoy hablando, es al revés. El tiempo de eco, estamos hablando de 10, 12, 15 milisegundos. Y el tiempo de repetición, también tiene que ser lo más corto posible. Sin embargo, no puede ser tan corto, porque si lo bajo tanto, ya no voy a tener mucha influencia. Miren acá, ya no va a haber mucha influencia. ¿Ok? Debe ser un tiempo de aproximadamente entre 500 y los libros dicen 600 milisegundos. Sin embargo, en la práctica, máximo, yo he podido llevar para que sea un T1 apreciable a 700 milisegundos. ¿De acuerdo? ¿Qué tan largo es una potenciación en T2 y un tiempo de eco en T2? Primero vamos aquí al dP mejor, ¿ok? Dice que acá tiene que ser un tiempo de eco cortos, pero ¿tiene que ser el mismo tiempo de eco cortos? No. En densidad de protones, cuando hagamos una potenciación en dP, nos vamos a dar cuenta que el tiempo de eco por lo general está en 20, 30. Máximo, así ya rozando 40 milisegundos. ¿Ok?
Y el tiempo de repetición puede ser largo, pero no tan largo, pero tampoco tan corto. La teoría indica que el tiempo de repetición para un dp tiene que ser no menos, ¿cómo lo pongo? Mayor que, mayor o igual que 1700 o 1800, en realidad dicen los libros, 1800 milisegundos, algunos de 2000 milisegundos. Pero en la práctica he podido visualizar que se puede ver bien con 1600 milisegundos. ¿De acuerdo? Ahora, en el tiempo para una potenciación T2, ¿qué tan largo tiene que ser un tiempo, el TR? El TR tiene que ser más de 2800 milisegundos, según algunos libros, otros dicen más de 3000. Recuerden que tampoco puede ser tan largo porque también pierde un poco de contraste, ¿de acuerdo? Más o menos es 2800, 3000, 4000, 5000 milisegundos, ¿de acuerdo? Y el tiempo de eco, esto va a depender. ¿Por qué, profe? ¿Qué va a depender? Si son estudios neurológicos, cerebro, columna cervical, columna lumbar, para poder ver esa diferencia que existe entre el líquido cefalorraquídeo y las estructuras adyacentes, este tiempo de ecos estamos hablando de mayor a 100 milisegundos. ¿Ok? Si son estructuras óseas, rodilla, codo, hombro, mismo abdomen incluso, ¿ok? Vamos a hacer aproximadamente, esto es equivalente en todo caso de 80 milisegundos. ¿De acuerdo? Esos son los valores típicos que vamos a poder obtener, que vamos a poder colocar en todo caso para poder generar nuestras diferencias de contraste. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, ¿se acuerdan que les dije que era distinto una concatenación de un número de excitación? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Por qué? Sobre todo eso se van a dar cuenta cuando hagan una potenciación T1. ¿Ok? Ustedes deben de recordar el tiempo de adquisición. Efectivamente dice TR, ¿ok? Por la matriz en fase, ¿ok? Perdón, en fase, CH, por número de excitaciones entre tubo espínico, ¿ok? Entre las líneas del tren de ecos, en todo caso, el tren de ecos, ¿ok? Entonces, vemos acá directamente que involucra el TR, ¿ok? Fíjense, si yo tuviera voy a utilizar nuevamente el ejemplo de la rodilla, ¿ok? Vamos a tener este es el fémur, ¿ok? De la rótula. ¿Por qué estoy escribiendo mucho? ¿Ya? Nuevamente el ejemplo de la rodilla, ¿ok? Pero para esta rodilla, por lo general, nosotros hacemos cortes de 2 cortes superior a la rótula y unos cuantos cortes casi llegando a la cabeza del peroné, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasaría si en este caso tiene una lesión, un sarcoma o una masa que involucra desde acá hasta por acá? ¿Cuál es la solución, a grosso modo, rápida que se les ocurre para realizar eso? Para poder abarcar toda la lesión. Abarcar cortes, aumentar cortes, definitivamente, ¿no? Sin embargo, este aumento de cortes no es gratis. El aumento de cortes te lo da
el tiempo de repetición. Para tener más cortes, obviamente vas a tener que necesitar más tiempo de repetición. Pero si yo estoy haciendo un T1 y con esta cantidad, para un T1, para 25 cortes, vamos a suponer que es 25. Para 25 cortes, el equipo me está dando 650 milisegundos. Y ahora ya no tengo 25, he aumentado 5 arriba y 5 abajo. 5 cortes más, 5 cortes más. ¿Ustedes creen que me va a seguir pidiendo 650 milisegundos? No. Va, obviamente, para 35 cortes, me va a pedir, ponte, me va a decir el equipo, ya, mira, te voy a dar 35 segundos, pero lo penalizo con 900, con 1000, ya, vamos a, con 1100 voy a poner. Con 1100 milisegundos. ¿Es un T1 si lo dejo así? No, cierto. Se va convirtiendo en una densidad de protones, ¿cierto? Pero yo quiero T1. Entonces, ¿qué le puedo decir al equipo? O el equipo que me dice, mira ya, ok, ¿sabes qué? Te voy a dar 2 bloques, un bloque acá y otro bloque acá. Te voy a hacer un bloque de 18 y otro bloque de 17. ¿Ok? Cosa que en general aquí voy a utilizar 650 milisegundos y aquí puedes utilizar también 650 milisegundos. ¿Me entienden? Entonces, el número de excitaciones no es ese. El número de excitaciones es que con este tiempo de acá, con un tiempo de ecos dado, esto va a volver a ser. Es como si yo hiciera nuevamente, pintara nuevamente todo esto. Sin embargo, el número de adquisiciones o el número de concatenaciones quiere decir cuántas veces estoy concatenando para poder llegar a un bloque completo. Es decir, si con 600 milisegundos el equipo me daba una concatenación, una adquisición, para 35 cortes ya no le voy a decir al equipo hazme en una adquisición, me lo haces en 2 adquisiciones, en 2 concatenaciones, en 2 bloques, ¿ok? Y ya ni siquiera puedo bajar las 650, sino le puedo poner 550. 550 más 550, 2 concatenaciones, cada una con 550, que sale 1100 al fin. ¿Ok? En vez de usar un TR de 1100 para todo el bloque, lo parte utilizando 2 bloques de 550 cada uno. ¿Ok? Esa es la diferencia entre el número de adquisiciones o número de concatenaciones con el número de excitaciones. El número de excitaciones es la cantidad de veces que se está excitando ese cuerpo. El número de excitaciones no es que si yo le pongo, si es que tengo una señal X con un NEX, no quiere decir que con 2 NEX tenga una señal de 2X, no. Hay una, no me acuerdo exactamente el valor, pero es el valor de una raíz cuadrada, creo que es raíz cuadrada de 3, creo, que aumenta la señal. O sea, no quiere decir que con 3 NEX voy a tener 3 veces mi señal, no. Hay un valor, no recuerdo, lo vemos, lo busco ahorita en receso. ¿Ok? Esto es otra cosa. ¿Cómo van a seguir? ¿Ya volaron todavía? No, los veo tranquilos y también te veo algo tranquila. Los de atrás, también, ¿sí? Mis internitos, ¿todo bien? ¿Sí? ¿Chévere? Bien. Entonces, ahí tenemos ya una para poder hacer una diferencia de los contrastes. Profesor, pero usted también puso TI. ¿Qué es TI?
inversión. Tiempo inversión. ¿Qué significa tiempo inversión? Es un pulso de 180, es decir, que cambia la magnetización hacia el otro plano. ¿Ok? Ese TI, ese tiempo de inversión, puede ser antes o puede ser, no, mejor dicho, se coloca antes de empezar la lectura. ¿Cómo así? Voy a hacer pizarra en esta primera parte y después hago ya pasó las diapositivas que tenía, ¿ya? Así como hicimos la vez pasada. A ver. Nuevamente vamos a colocar el eje de la magnetización. En este caso vamos a colocar magnetización en Z, es decir, magnetización longitudinal. Es decir, vamos a utilizar curvas T1, ¿ok? Curvas T1, ¿ok? Pero ya no voy a colocar, ya no voy a empezar desde el 0 acá abajo, sino voy a empezar el 0 que parta desde acá, que parta esta señal, ¿ok? Como bien dicen sus compañeros, el pulso de inversión es un pulso, ¿cómo explicarlo? Ya, vamos a empezar así, después ya les digo el otro. El pulso de 180 grados quiere decir que, ¿se acuerdan que yo tenía una espina así? Un eje máximo en Z. Después se fue disminuyendo hasta llegar a 0, ¿cierto? Y en la componente longitudinal, en la componente transversal, ¿qué pasaba? Empezaba en 0 y fue creciendo poco a poco. Mientras este disminuía, el otro iba creciendo. Es como decir que de manera longitudinal pasó directamente al plano horizontal. Es decir, pasó de 90 a 0 grados, por así decirlo. Ese pulso de radiofrecuencia que se ha dado es un pulso de 90 grados. ¿Por qué? Porque ha hecho pasar teóricamente la componente longitudinal a la componente transversal 90 grados. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? ¿Sí? Entonces, un pulso de 180 grados, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a ir hacia el lado, lo va a llevar hacia el lado negativo. ¿Estamos bien? Si un pulso de 90 grados pasó la componente longitudinal a la componente transversal, el pulso de 180 grados hizo pasar de la componente longitudinal positiva a la componente longitudinal negativa. ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces, si se aplicó un pulso de 180 grados antes de empezar la lectura, ¿de dónde estoy empezando el análisis? ¿De acá? Exacto. Si acá tengo un menos MZ, acá tengo un MZ, acá tengo un menos MZ. Entonces, mi señal, mi análisis, ¿hay componente transversal? ¿Hay componente transversal? Si va así, así, la componente transversal es 0. ¿Ok? A ver, para que quede claro. En la componente longitudinal, ¿qué le está pasando a todos los de la componente transversal? Están desfasados, se eliminan uno del otro. En la componente transversal, ¿qué es lo que le está pasando a la componente transversal? Están en fase. Con el pulso de 180 grados, también se desfasan la componente transversal. Por eso es que no hay componente transversal. No hay T2 cuando estemos utilizando un tiempo de inversión. ¿De acuerdo? Ok. Empezamos desde 0. ¿Hay curva T2? ¿Hay curva T2? No hay curva T2. Entonces empezamos
el análisis. Se está recuperando. Uno. Otro que se va a ir recuperando. Y otro que se va a ir recuperando. Acá vamos a ponerle. Ay, gracias por avisarme de todas estrellas, me estaba olvidando. Ahí lo vemos. Ya. ¿Ok? Miren, ahí tenemos ahora 3 tejidos estamos colocando. Los 3 tejidos con curva T1. ¿De acuerdo? Los 3 tejidos con curva T1 porque las componentes transversales no están, por así decirlo, trabajando, entre comillas, aquí. ¿Ok? Aquí en este punto. Bien. Entonces, profesor, yo veo que aquí hay un punto cero. ¿Recuerdan que les había mencionado del micrófono? ¿Sí? Les había mencionado que mientras más cerca esté, va a haber más señal, ¿cierto? Pero si el tejido pasa por un punto cero, ¿tiene señal? No va a tener señal porque está pasando por un punto cero. Entonces, se aplica un tiempo tal, que cuando pasa por la línea del cero, elimina su señal. Ese tiempo tal que elimina la señal se llama tiempo de inversión. ¿De acuerdo? Ese tiempo tal se llama tiempo de inversión. En este caso estamos utilizando un tiempo de inversión corto, vamos a llamarle, un tiempo de inversión corto, que está eliminando esta señal. ¿De acuerdo? ¿Qué sería el...? Uy, ahí se grasa, porque es la curva más rápida. La grasa se recupera más rápida. ¿Ok? Bien, entonces estamos bien ahí. ¿Ok? Si dejamos pasar otro cierto tiempo, en verde voy a colocarlo. Si dejamos, acá no he puesto colores, si he dejado pasar otro tiempo, también va a haber otro TI, otro tiempo de inversión. Sin embargo, aquí ha demorado más, es un tiempo de inversión distinto, porque es un tejido distinto y porque tiene curvas T1 distintos, necesito un tiempo de inversión distinto para eliminar esa señal. Si es una curva más larga, demora más. ¿De qué puedo estar hablando? Del agua. ¿Ok? Vamos a poner que acá sea del agua. ¿Ok? Profesor, pero ahí veo otra señal, veo otro tejido. Claro, aquí hay otro tejido, efectivamente, otro TI, ¿ok? En donde también se aplica que para este tejido, pasando por el punto cero, se elimina su señal. ¿De acuerdo? Bien, estamos de acuerdo hasta ahí, que se puede utilizar un cierto tiempo de inversión para cada tiempo, para cada tejido, el cual elimina la señal. Profesor, ya, ok, está bien, está bacán hasta ahí. Pero, ¿cómo hago el análisis de qué brilla, qué no brilla? Fácil. Miren, aquí vamos a seguir bajando, cruza esta línea y cruza esta línea. Recuerden que les dije que había una magnetización máxima acá y una magnetización máxima también acá, y que acá ahora vamos a colocar otro micrófono, ¿ok? Otro receptor de señal. Es decir, ya no tenemos uno solo, ahora tenemos un micrófono en el lado positivo y un micrófono en el lado negativo, porque en ambos tenemos señal. Si utilizo un tiempo de inversión aquí, ¿qué es lo que está brillando? El verde. Miren, si utilizo este tiempo de inversión acá, ¿qué brilla más? El verde. ¿Qué hemos dicho que era el verde? Agua. El agua.
Entonces, estamos utilizando un un tiempo de inversión corto. Entonces vamos a ponerle a este nombre short tau inversion recuperation. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros veamos una imagen donde la grasa se ha eliminado y el líquido esté brillando, estamos hablando de una secuencia llamada STIR. ¿Ok? Short Term Inversion Recuperación, es decir, el agua, porque mira, está más cerca, siempre acuérdense de estos pequeños micros. El agua está brillando más. Ah, profe, pero es negativo. Es negativo. Ah, pero fácil pues. Si sale, por ejemplo, acá, si le tomamos un valor que acá es 3 y acá es menos 3, si yo le pongo valor absoluto, sale más. ¿Ok? Entonces, toda la información aquí va a ser utilizada con valor absoluto, con una reconstrucción modular, es decir, una reconstrucción en módulo. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? Ahí se llama reconstrucción modular. Bien. Profesor, seguimos avanzando. Vamos de frente acá al agua. Vamos al agua. Vamos al agua, aunque ya se fue el verano, ¿no? Ese calorcito. Bien. En este punto, en este tiempo de acá, ¿qué señal estoy eliminando? El agua. Muy bien, estoy eliminando el agua. Profe, y si estoy eliminando el agua, ¿puedo decir que estoy eliminando el fluido? ¿Ok? Esta secuencia se llama FLAIR. Fluid Attenuation, algo así. Tiempo de inversión. ¿Ok? FLAIR. ¿Ok? Fluid Attenuation, inversión, recuperación. ¿Ok? Entonces, este de acá, esto, en teoría, no estamos eliminando cualquier líquido. ¿Ok? No estamos eliminando cualquier líquido. Estamos eliminando la señal de líquido céfalo aquí. Las secuencias FLAIR se utilizan en lo que es resonancia neurológica. ¿Ok? Para cerebro. También se utiliza en las columnas cervicales también para poder eliminar la señal de del líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Profesor, pero acá está brillando la grasa. ¿Va a permitir que la grasa brille? No, porque el FLAIR por lo general se utiliza combinado con una supresión de la grasa, pero por FAT-SAT. Si están atentos me van a hacer acordar cómo hacer el ejercicio para eliminar esa grasa. Si es que están atentos. ¿Ok? Porque al menos los que van a mi sede me van a hacer exposición de lo que estoy diciendo, van a hacer exposición de esto y me van a hacer exposición de las distintas maneras de eliminar la grasa de una señal. Me van a hacer exposición que voy a hacer también en algún momento, en otro rato, de secuencias ecogradientes. Así que vayan viendo eso. Bien, profesor, ¿y ahí qué reconstrucción está usando? Recuerden, miren, todas las señales están en el lado positivo. ¿Hay señal en el lado negativo? No, ¿cierto? Entonces podemos utilizar reconstrucción real, es decir, positivos porque todos están en el positivo, o modular, sin ningún inconveniente. La reconstrucción en STIR es modular. ¿De acuerdo? Ok. El último. Profesor, ¿y si utilizo un tiempo de inversión para este tejido? Si utilizo un tiempo de inversión para este tejido, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer el análisis en este tiempo. ¿Ok? Acá hay un tiempo.
un tiempo de inversión, ¿Qué es lo que vemos? Que tanto en la parte positiva como en la parte negativa hay señal, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos hacer el análisis en ese caso? ¿Cómo podemos decir cuál brilla más? Si usted me está diciendo que hay un micrófono arriba y un micrófono abajo, en ambos lados van a brillar tanto la grasa como el líquido. ¿Y eso sirve? No nos va a servir. Entonces, en este caso, el análisis lo vamos a, este punto 0 lo vamos a trasladar hasta acá, aquí. Este punto 0 lo estamos trasladando aquí. ¿Ok? Cosa que, si hemos dicho que, o sea, ese punto 0 lo estamos trasladando solo para la intensidad de la señal, ojo, porque acá todo el que esté aquí va a estar más brilloso o más blanco, porque tiene más señal. Y el de acá, aquí va a ser el blanco más brilloso y acá va a ser el oscuro o el negro más oscuro, por así decirlo. No es rosista, no es racismo por si acaso. El negro más oscuro, el blanco más brilloso. ¿Ok? Entonces, si en los anteriores casos estamos hablando de que todo punto que pasaba por acá se veía negro, se veía oscuro porque no había señal, ¿ok? ¿El aire tiene señal? ¿Por qué no tiene señal el aire? Porque no tiene protones, no tiene hidrógenos, exactamente. Entonces, el aire se debería ver negro en todas las secuencias, ¿cierto? Sin embargo, como en este caso estamos bajando el punto para el negro más oscuro y el aire siempre va a estar en este nivel, ¿cómo se vería el aire? Gris. Podríamos decir que se ve gris. Es la única secuencia donde el aire se ve aire gris. Cuando ustedes vean el aire gris, es decir, el borde de color gris, es porque estamos utilizando un T1, porque estamos utilizando una curva T1, inversión, recuperación. Un T1 IR. ¿Ok? Profesor, entonces ahí está usando tanto señales positivas como señales negativas. Entonces es una reconstrucción real porque estamos utilizando ambas. Ambas nos permiten generar esa señal. Profesor, entonces el punto que pasa por acá es gris. No, porque estamos utilizando un tiempo de inversión tal que esta señal está desaparecida. ¿A quién la despierta? La chica, ¿quién la despierta? ¿La despierta? ¿Está bien? Ah, tu manito, pobrecito. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Está entendible? ¿Han entendido? Profesor, ¿cómo baja esa línea abajo? No, es un decir que estoy bajando la línea del blanco y el gris. Ojo, en este caso, cuando tenemos el punto 0 acá, acá está el blanco más brillante, acá el negro más oscuro. En el caso del STIR, este también es el blanco más brillante, en el caso del STIR. Pero para el análisis de este en el T1 inversión recuperación, esto de acá, este negro más oscuro, lo bajo hasta este punto. Solo en cuestiones de intensidad, nada más, ¿de acuerdo? Porque en cuestiones de señal sigue siendo este el punto 0. ¿Ok? Solo en cuestiones de intensidad de la imagen, del brillo de esa imagen, es en esa zona. ¿De acuerdo? Muy bien. Profesor, entonces, ¿cualquier tejido usted puede eliminar? Sí, cualquier tejido. Cuando vean en los libros, también van a ver acá otra curva, donde uno representa la sustancia blanca y el otro representa la sustancia gris. ¿Ok? ¿Cuándo se utiliza el T1 inversión recuperación? Por ejemplo, en cerebros de niños, de infantes, para poder ver bien la diferencia entre la sustancia blanca y la sustancia gris, eliminando una de esas dos señales
para que se pueda ver una correcta migración neuronal en un infante, por ejemplo. Toda vez que ustedes tengan un paciente pediátrico, es recomendable realizar un T1 inversión recuperación. Antes se hacía para los casos de epilepsia, para ver un corte coronal a los un corte coronal perpendicular a la se me ha ido el nombre, disculpen mi Alzheimer, siempre tengo esos lados, ¿ok? Lóbulo temporal, ¿ok? En el lóbulo temporal hacen cortes coronales para que cuando se vea esta zona de manera coronal, ¿ok? Se vea cómo está dispuesta la sustancia blanca y la sustancia gris del lóbulo temporal, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces siempre que tengan esos casos, hacer un T1 inversión recuperación. Bien, a ver, profesor, pero entonces ahorita usted está hablando de secuencias convencionales, está hablando de secuencias espineco, de turboespineco. ¿Por qué? Porque esto también es un espineco. ¿Cuándo se dice que es un espineco o un turboespineco? Con los pulsos justamente, ¿no? Pulso de 90, ¿ok? Pulso de 180, cuando viene acá se usa el pulso de 180 para poder refasar los espines. Pulso de 90, de ahí viene el pulso de 180 y de ahí viene lo que es la señal, o si es múltiple, otro pulso de 90 dentro de un mismo TR y cosas así, ¿cierto? ¿Ok? Pero estamos hablando de pulsos de 90. ¿Hay pulsos de menos? Sí. Efectivamente, hay pulsos de menos. Ese pulso de 90, acá estamos hablando de un flip angle o ángulo de inclinación. En este caso es un pulso de 90. En el caso de un STI o de una secuencia de inversión-recuperación es de 180. Pero puede haber pulsos de menos, es decir, si hay pulsos menores a 90, 80, 70, 60, quiere decir que la magnetización longitudinal ya no le envía 90, le envía menos. Y si envía menos, no va a seguir teniendo una componente longitudinal. También va a tener una componente transversal. Si lo envía menos, también va a tener otra componente longitudinal y otra componente transversal distinta. Dame un ratito. Con esto acabo. Aguanta 10 segundos. ¿Ok? Entonces, este grado de inclinación menor que le da, eso es suficiente para poder acelerar las imágenes, para poder hacer estudios más rápido. Y como ya no utiliza un pulso de 180 para refasar, utiliza una gradiente para refasar esos espines, se llama una secuencia ecogradiente, que es la que vamos a ver después de esta pequeña pausa. ¿Okay? Vayan a lavarse, mójense, vayan al baño. Si pueden meter una Coca-Cola.